otra de las preguntas que me nacía esta mañana también era, bueno, ¿y cómo nos vamos apoderando de estas herramientas tecnológicas? Y en tu caso, ¿cómo y cuándo y por qué, ¿no? Ya que estamos, empiezas en el ciberactivismo también, ¿no? En lo que se llamaba, o se ha venido llamando activismo. Digo, ahí ya hubo un salto cuántico hablando de los viajes en el tiempo. O sea, en esta línea ya hay un salto cuántico. Ya hay. Creo que de estas primeras aproximaciones a lo que podríamos entender ahora como tecnologías, pero bueno, siempre me gusta como aportarle el extra de, quizás en algún momento yo ni me imaginaba que muchos de los conocimientos que construíamos colectivamente o que nos habían transmitido a partir de nuestras familias, de madres, padres, abuelos, primes, hermanos, yo no tenía en la concepción, tecnología es esto y esto no. O sea, simplemente era, nos queríamos preguntar por cómo funcionaban las cosas. Por ejemplo, cómo funcionaba la videocasetera, se descomponía, o el Nintendo, y entonces se acaba el juego, ¿cómo? No se acaba el juego, entonces vamos abriendo estas máquinas, y generalmente lo hacías con otros, ¿no? Yo lo hacía con mi hermana, y conozco gente que, pues, que simplemente lo hacía porque no se podía acabar la diversión o el juego. Entonces, claro, todo esto yo no pensaba, estoy tratando de entender cómo funciona una tecnología. Yo lo que pensaba es, quiero que el juego siga, me lo estoy pasando bien haciendo esto, me encanta aprender, nadie nos dice no toques eso, y había cajas de herramientas, ¿no? Entonces, no sé, como mucha, creo que la curiosidad es algo bien, bien indispensable desde la primera pregunta hasta todo lo que va a seguir, porque sin curiosidad quizás no me hago las preguntas importantes, que luego también llevan como a reforzar las paradas políticas y transfeministas, como de por qué las cosas son como son y podrían ser distintas y podrían ser accesibles. Entonces, no sé, mis preguntas básicas de cómo funcionan las cosas y también de me la paso bien haciendo con otras, sin la reflexión en ese momento, esto ya es reflexión actual, hizo que me fuera metiendo con lo que tenía, ¿no? Con la música, con todos los lenguajes que podía, con todos los lenguajes yo averiguaba, me preguntaba, aportaba, armaba y desarmaba, y casi siempre todos mis recuerdos, más que de apropiaciones, digo, ahorita ya lo hablamos desde otros lugares, ¿no? Pero más que apropiaciones, para mí eran habitajes, o sea, siempre han sido, y habitajes que son transiciones, que son preguntas, que te van llevando a una ruta, un viaje largo, ¿no? Hablando del mismo viaje en el espacio y tiempo, en el que va llegando gente, se va gente, cambias las rutas, abres senderos, te cambias de nave, te bajas a tierra, aparcas en quién sabe dónde, pero creo que es eso, como ya metiéndonos un poquito a directamente tu pregunta, yo venía desde la adolescencia y bueno, te diría que desde la infancia, por el tipo de educación que tuve la posibilidad de recibir, estaba muy cercana a temas de educación popular, ¿no? Entonces me interesó muy temprano el trabajo comunitario y el mirar cómo poder aportar, pues, desde otros lugares, el sumar fuerzas para que las cosas fueran más liberadoras, ¿no? Entonces, eso me enamoró desde adolescente y era completamente compatible con mi búsqueda con música, con mi búsqueda que empezó a ser activista también. Me empezaron a interesar mucho los derechos humanos, ya como entendiendo conceptualmente que había defensa de derechos humanos. Yo simplemente estaba ahí, trabajaba, hacía, pero ya vas creciendo y vas entendiendo y dimensionando. Entonces dije, ok, si quiero profesionalizarme para que pueda ser mucho más útil y potente quizás lo que yo pueda aportar para entrelazarme en esto. Entonces estudié ciencias de la comunicación, pero pues ya venía de todo esto, o sea, mi previo ya venía. Entonces no fue complejo hacer el link entre educación y comunicación popular con lo que yo ya estaba haciendo. Ahí me estaba metiendo muchísimo en la fotografía, sobre todo, como otro de mis lenguajes importantes, pero al mismo tiempo tenía ya un rato que estaba trabajando periodismo cultural, con el tema de música, con el tema de lucha social. Entonces, ese entramado yo ya no lo separaba, no decía, o solo te dedicas a esto, o solo te dedicas a esto. Entonces, eventualmente, pues, seguí de cerca con movimientos sociales, con organizaciones de derechos humanos en lo local y también en lo nacional. Me mudé de ciudades varias veces, de comunidades, y pues, no sé, fue paralelo me encanta mi práctica artística porque me puede permitir como tener una mirada mucho más sensible, más amplia y más en diálogo y de escucha con todo esto que está ocurriendo, y simultáneamente puedo, desde que me parecía casi un lujo poder estar en las organizaciones que desde siempre para mí fueron referente de aprendizaje, de lucha, y luego también ya desde fuera, ¿no? Como acompañar desde mi lugar, que ya lo iba viendo más como
mi perfil es híbrido, ¿no? O sea, no voy a dejar de ser comunicóloga, pero también escribo, pero también me interesa mucho que el arte sí sea una herramienta no solo de transformación social, sino de contagio de esperanza. Entonces, total. pues ahí las cosas fueron simultáneas, entonces en algún momento ya, cuando las cosas estaban, otro salto cuántico, muy pesadas en el país, tanto por los temas que no se han ido, desaparición forzada, feminicidio y transfeminicidio, y junto con eso venía como esta situación muy apremiante de amenazas de censura, de espionaje, o sea, todo con todo. Entonces la gente que veníamos de comunicación y derechos humanos, con la gente de medios libres, con la gente que venía de prácticas artísticas y luchas sociales, pues en algún momento empezamos a cruzar aún más nuestros caminos. Entonces, pues se me vino junto con pegado, y muy probablemente esto también te lo compartan otros compañeros, de cómo empezamos a volvernos a encontrar, ¿no? En otros contextos y a sumar fuerzas. Pues en algún momento, sobre todo cuando estaba trabajando muy de cerca con las compañeras denunciantes de tortura sexual de Atenco, yo ahí trabajaba en una organización de derechos humanos y al mismo tiempo estaba proponiéndoles a ellas un proyecto que se llama Mirada Sostenida, que lo puedes encontrar en internet, que ya tenemos pues 15 años con esa plataforma. En internet, obviamente en algún momento tuvo que ser algo importantísimo a plantearse, cómo asegurarle un espacio seguro a una página, que es un proyecto artístico, pero que a la vez es testimonial, pero que a la vez tiene partes de documentación, de periodismo, y que además siempre ha sido en acompañamiento y consentimiento con todas las compañeras que le entraron al proyecto, ¿no? Entonces ahí se me abrió un universo aún más grande del que ya tenía cerca circuitos de cultura libre y de ciberactivismo, pero ahí se amplió más porque vinieron las preguntas de cómo puedes asegurarle un espacio que no lo van a tumbar, ¿no? Venía la amenaza de Peña Nieto como presidente, entonces venía un contexto, yo lo empecé en el 2010, pero venía un contexto que se recrudeció conforme yo hice las fotografías, las entrevistas, le fui dando forma, escribí la parte poética que también acompaña el proyecto, y en algún momento ya cercana a estas redes, fue como, pues le entramos, procesos autogestionados, casi nunca con fondos, de puro corazón y ganas y mucho compromiso y mucha colaboración de gente para que no te tumban esa página, le vamos a hacer páginas espejo. Entonces me empecé a preguntar por la infraestructura. Genial, me encanta. Ya había muchos servidores autónomos, claro. Yo ya sabía de la existencia de estos procesos, pero ahí empecé a meter. Dije, claro, esto es lo que sigue en este viaje, o sea, hay que entender, ya no nomás todo lo que ya nos funcionaba Internet, y ahí creo que en eso tenemos muchos paralelismos, ¿no? De lo que para las luchas sociales empezó a ser Internet como un espacio que también era un territorio político. Entonces, ¿qué pasa cuando son varias las luchas que nos van acercando a este entendido de Internet, pero luego llega un punto en el que con todo el cuerpo, y en alianzas, y en constelaciones, entonces, pues, no sentías esa vulnerabilidad que sí había, que sigue habiendo, porque claro que llegaron de todas formas hostigamientos, y bueno... pero empiezas a pensar, ok, yo también quiero cuidar, habitar y defender este territorio. O sea, no solo con los proyectos que estoy ahí, sino qué pasa si empezamos a ver de qué manera establecemos cuidados. Empezaba a hablarse mucho de seguridad digital en esos años ya estoy hablando de finales del 2013, principios del 2014, entonces ya había mucha mirada en, ok, sí los ciberactivismos, pero también ciberactivismos que se politicen en serio, que empecemos a ver no nada más qué hacemos en Internet, sino cómo lo estamos construyendo, qué pasa con las infraestructuras, quiénes somos, nos cuidamos entre nosotros, ¿no? Hacen falta más proyectos infraestructurales que nos permitan cuidarnos y defendernos. Entonces, otra vuelta a la historia y empieza a haber como muchos brotes de ciberfeminismos, por nombrarlos en un lenguaje común en este momento, ¿no? Ya, pero en esos momentos simplemente ya estabas haciendo ahí. Y sí había perspectivas que nos aportaban mucho a muchos de nosotros, que sí venían de reflexiones de los feminismos, pero también de las comunidades organizadas en diferentes latitudes de Latinoamérica o del mundo mayoritario. O sea, no diría solo fue la feminista, total, sino todas estas luchas, pero nos aportaban aún más que las perspectivas fueran feministas y transfeministas, ¿no?